Hola María, hola a todos. Me presento, yo soy Magdalena Bercelli, formo parte del espacio de géneros Micaela García en un grupo bicentenario y este encuentro se enmarca en un ciclo de entrevistas que se llama Gobernando nos queremos y que lo que pretende es compartir voces e ideas que aporten a darle un abordaje político a los desafíos de esta coyuntura y de la época actual. Así que, bueno, bienvenida María, aprovecho y la presento. Ella es María del Mar Ramón, es cofundadora de la ONG Argentina Red de Mujeres y del grupo activista colombiano Las Viejas Verdes. También publica con asiduidad en Nómada, Volcánica, Página 12, Playboy y LatFem. Hace poco publicó su libro Coger y comer sin culpa y tenemos muchas preguntas para hacerle sobre eso, así que bueno, bienvenida. No, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de poder estar acá. Bueno, comenzamos entonces. Nosotras primero queríamos preguntarte y saber un poco de tu propia historia como migrante. Vos sos bogotana y vivís en Argentina. Queríamos saber cómo fue que llegaste a esta tierra y cómo decidiste quedarte, tomar la decisión de venir a vivir acá. Sí, yo vivo en Argentina hace 8 años ya y es como un país al que quiero un montón. O sea, es realmente una relación súper mediada por el afecto. Yo no, y por el afecto al país. O sea, me parece muy particular y alguna vez lo dije en una entrevista y recuerdo en una radio y llamó una chica italiana que también vivía en Argentina y dijo eso, como que se sentía muy identificada con algo muy difícil de entender de un amor por una tierra que finalmente no es como la mía, ¿no? Que hay como toda esa lógica del concepto medio de la patria y de la identidad patriótica que se nos presenta como muy inmutable y que yo creo que es algo muy bonito de la identidad migrante, poder también empaparse de la identidad de otro país. Eso es lo que me ha pasado mucho con Argentina. Entonces yo vine, en realidad venía a hacer un taller, no sé si no era un taller, pero era como un curso, un seminario de documental etnográfico. Eh, y yo siempre, pero lo curioso de eso es que yo sí, antes de eso sí supe que Argentina era como el lugar en el que yo quería vivir desde muy chica. Eso fue como una gran suerte y una casualidad. Y yo siento que planeé como una huida y ya cuando estuve acá me fui quedando y me fui quedando en realidad porque como en ese momento, que era el 2012, yo justo di como con el grupo de amigas que siguen siendo mis amigas, que eran eh, militantes políticas y feministas, y yo flashé amor profundo con la militancia política, con la posibilidad de hacer política partidaria desde la juventud. Ellas son un poquito mayores que yo, pero en ese momento debían tener un par de años menos que los que tengo yo hoy en día, entre 25 años. Y era también una militancia en ese momento muy universitaria, pero yo nunca había visto algo así. Yo estudié en una universidad privada muy cheta y muy chota en Bogotá, y entonces nunca había visto, y por supuesto que la militancia universitaria existe en Colombia y existe en las universidades públicas, pero siempre fue súper bastardeada por el discurso oficial, como una cosa de unos vándalos y unos criminales, y recién muchos años después fue que pudimos entender que eran reclamos muy legítimos y que son reclamos muy legítimos los que se hacen desde la universidad pública colombiana. Pero el discurso oficial siempre lo retrató como algo muy mal visto, y además por ser un país eh, que lleva tantos años de guerra civil, la palabra militante está muy asociada como a la guerrilla armada, y es algo que es socialmente muy, muy mal visto. Eh, y, y yo me impresioné mucho de ver como esa fuerza política y esa convicción político-partidaria eh, de la clase media argentina y de la juventud. Y en ese momento también el feminismo empezaba como en un auge tímido, tímido no, por supuesto, pero sí como estaba un poco menos involucrado o transversalizaba menos el mainstream.
pero igual los encuentros nacionales de mujeres, toda la lucha en ese momento también, bueno, acababa de sancionarse la ley de identidad de género, el fallo FAL llevaba 2 años, como a una efervescencia feminista y política que a mí creo, sin lugar a dudas, que fue lo que me conquistó de una manera súper trascendental. O sea, yo creí y entendí que yo nunca iba a poder volver a Colombia. Y que es algo que yo todavía como entiendo, y entiendo que es una relación difícil de describir porque extraño mucho a mi país, publiqué allá también y tengo una relación que cada vez se hace más cercana con Colombia, pero para mí Argentina es el motor de la vida, o sea, creo que es una cosa que pasa absolutamente por lo afectivo, lo que yo siento por el país, o sea, como un enorme agradecimiento y además una gran admiración y como por la sociedad argentina. Claro, yo venía y vengo de una sociedad con unas posibilidades de organización más complejas, más escasas y con una herencia de represión y de una hegemonía siempre igual, como una aristocracia en el poder y unas formas de violencia súper legitimadas y una sociedad como que se volvió muy apática, quizás como manera de sobrevivir. Entonces, Argentina fue casi como un lugar donde pasaba todo lo contrario, ¿no? Como un lugar donde nunca se resignaban a no tener memoria, sino todo lo contrario. Y a mí todas esas cosas me hicieron sentir, no solo en casa, sino que era algo que yo creo que nunca iba a poder abandonar y que yo siento que nunca voy a poder abandonar. Entonces, eso eh, fue como súper importante en mi vida y la partió, por supuesto, en dos, además de la movilización geográfica, todo un tema cultural y todo un tema sobre el lenguaje y todo un tema sobre la política y el feminismo que sí cambió todo lo que yo creía que iba a ser mi vida. O sea, no sé, como, y me dio también como no solo una forma de construir y pensar, sino también una vocación, que yo nunca creí que fuera posible o que fuera una vocación. Y, por supuesto, como entender y me dio la posibilidad, que para mí esto es algo muy argentino, de darle la relevancia a la amistad como un núcleo y como una institución importante en la vida. Creo que Colombia, porque sigue siendo como un país un poco más clerical, tiene esta importancia de la familia, ¿no? La familia es lo más importante y tus amigos nunca van a ser tan importantes como tu familia. Y el 24 de diciembre tenemos que estar todos juntos, así nos odiemos profundamente, pero hay que estar porque la familia es lo único que uno tiene, como una convicción sobre que también es súper conveniente, sobre la herencia y sobre como un linaje y la progresía, digamos, argentina. Ya está muy desapegada de esa idea y hay como una fuerza y sobre todo en el feminismo, una reivindicación de la amistad como una forma de construir políticamente y como una forma de disputarle a la amenaza de la soledad, a la amenaza del amor romántico, como realmente una institución relevante. Y yo eso lo vi, lo viví acá. Entonces creo que la historia es un poco esa, pero que lo que a mí me pasó con Argentina fue y sigue siendo, a pesar de ese café horrible que toman y de esas frutas tristes en invierno, sigue siendo una cosa del amor. Yo no me canso de pensar en esta sociedad como una sociedad increíblemente generosa eh, y empática y solidaria. Así a los argentinos y las argentinas les guste pensar mucho que no y que son una gente horrible y egoísta yo estoy totalmente convencida de lo contrario y me parece que además los datos dan para que totalmente lo contrario, sobre todo en relación al resto de América Latina. Y entonces sí creo que esa posibilidad de esa movilización me dio a mí todo el marco para pensar no solo desde el feminismo, sino para poder pensar mi propio país, que es algo que dentro de Colombia es muy difícil hacer, no solo porque representa ciertos peligros, sino porque el discurso oficial es muy complejo romperlo y no caer ante la tentación de seguir en la inercia de la vida de la clase media acomodada e ignorar la tragedia que es ese país. Entonces, fue esta distancia y las herramientas y la convicción que tenía
que tiene Argentina por la memoria y por la verdad y por la justicia y por la reparación, lo que incluso hizo que yo pudiera mirar a mi país y contar una historia sobre mi país y trabajar un poco también sobre esa perspectiva de ser colombiana y del lugar del que soy yo. Sobre esto que decís, María, sí, es verdad, yo coincido, para nosotras como militantes políticas son variables como muy importantes y muy fundantes, la memoria, la verdad y la justicia, como así también esto que vos llamás como la amistad o los lazos por fuera de la estructura familiar más tradicional. Sí es cierto, acá se privilegia como algo de eso, y sobre eso yo quería preguntarte, específicamente hablando de la militancia feminista, más allá de las idiosincrasias distintas que conocemos en cada uno de los países. ¿Cómo crees que se dio allá? ¿Cuáles crees que son las diferencias como más radicales eh, en relación a lo que se puede dar como militancia feminista y el peso específico que eso puede tener a nivel país en Argentina y en Colombia? Creo que hay una diferencia súper fundante, o sea, y es que hay una práctica de la militancia política y una práctica de la militancia política en el espacio público también y de la palabra y de la organización política que a Argentina le resulta no más natural, porque eso no es natural, pero le resulta mucho más sencillo por la herencia de la organización, la tradición de la organización política y la tradición de esa organización política siempre en disputa del espacio público. Eh, que, que creo yo, es lo que puedo decir y ver como, y haber visto, que desde el feminismo se retoma también casi de una manera muy intuitiva esto, como no es algo que hay que aprender de cero, sino que es algo que tiene toda una tradición y que es una praxis que para los argentinos es sencillo dar. Y que esa organización política que retoma el feminismo y que también cuestiona el feminismo argentino, que creo que eso es algo de lo más interesante que está pasando ahora, que es, bueno, esa disputa de, bueno, ¿cómo vamos a hacer política feminista que pueda disputar poder partidaria, pero que sea menos verticalista, ¿no? Y cómo vamos a corregir estas cosas que nosotras tendemos a pensar o pensamos que son patriarcales y que nos tienden a pasar en nuestras organizaciones feministas. Y eso es un paso espectacular y genial de poder empezar a cuestionar incluso estas prácticas políticas. Y creo que lo que pasa en Colombia es que el feminismo ha tenido que organizarse de una manera totalmente novedosa porque no hay una tradición de una práctica política que pueda heredar sin que eso sea directamente peligroso o que sin que eso esté mal visto o sin que haya que desarmar un montón de otras trabas para poder ejecutarlo. Entonces creo que eso es súper interesante y al mismo tiempo es un poco frustrante porque eh, eso no deja de hacer que sea un país que tiene unas dinámicas de resistencias feministas muy valiosas y que quizás no son discursivamente feministas, pero son prácticas totalmente feministas de resistencias territoriales, pero que los costos de hacer esas cosas en Colombia son altísimos. O sea, en este momento es el país que más líderes y lideresas territoriales y defensoras de derechos humanos y ambientales mata, no sé si en América Latina seguro, pero creo que está como rankeando, no sé si del mundo, creo que líderes ambientales es del mundo, como hay un castigo sobre la práctica política tan fuerte y tan institucionalizado y tan naturalizado que para el feminismo ha resultado súper novedoso y ha sido muy complejo poder dar esas discusiones como, bueno, salgamos a marchar. No es algo que a Colombia le resulte tan sencillo hacer, ¿no? Como bueno, esto es lo que se hace, que es algo que para la Argentina sí es mucho más intuitivo y que es mucho más respetado, o sea, no, incluso en la era macrista de las represiones, la represión era furiosa y furibunda y era totalmente horrenda, pero los riesgos de las represiones siempre son menores ante los riesgos que tienen las represiones colombianas. Hoy nos acabamos de levantar, en Colombia hubo 7 muertos anoche en una protesta por un asesinato que hizo la policía a un pibe, a un civil, ¿no? Y entonces eso al feminismo también hace que haya que inventarse otras maneras, y que son maneras muy interesantes, pero que quizás son maneras que cuesta más articular en el territorio, porque es un territorio mucho más heterogéneo
y también que tiene esos problemas como de seguridad y esos problemas materiales de inequidad tremendos. Entonces creo que lo que me pasó a mí cuando yo llegué a Colombia como feminista, a proponer este colectivo y a pensar esto, era que yo venía pensando en el feminismo argentino y con algunas intuiciones sobre el feminismo colombiano, pensando unas estrategias que en Argentina habían funcionado para el aborto, y que en Colombia no es que no hayan funcionado, pero que sí desconocían un poco el panorama y el diagnóstico sobre el territorio y desconocían que Colombia tiene ya unas formas, ¿no? Y hay algo que le pasa a una como migrante, que bueno, les voy a enseñar yo cómo hicimos esto en el otro lado. Y un poco, uno no va a enseñar nada, sino a aprender de esas dinámicas eh, y también como a comprenderlas en sus propias dificultades. O sea, es muchísimo más heterogéneo el feminismo colombiano, está mucho más desarticulado por su propia heterogeneidad y está mucho más desarticulado porque las características geográficas son distintas, la gente está más desconectada, los peligros de la organización política son distintos y no hay un ejercicio político que a nosotras nos resulte tan intuitivo como si lo hay en Argentina sobre el espacio público, por ejemplo. Entonces creo que eso, no sé si lo mejor, o sea, si eventualmente Colombia alcanzará a Argentina o si será necesario que las dinámicas sean totalmente distintas, pero sí creo que hay como una curiosidad y hay un auge y hay una voluntad para escuchar a los feminismos colombianos. Ay, dentro del país y que sí se están dando unas discusiones que para mí eran impensables en Colombia y creo que están dando también, y esto no se puede desconocer por un poco el ejemplo de Argentina, o sea, sí hay algo de, no podemos replicar y calcar exactamente las estrategias porque no es el mismo país, pero sin duda lo que ha hecho Argentina con el feminismo y con la lucha por los derechos de las mujeres travestis y trans es una punta de lanza para América Latina. Y además fue la primera vez que yo vi, de hecho, como en un tema en el que regionalmente la producción teórica más importante viniera del sur de la región, ¿no? Y eso pasa mucho como en Colombia, que todavía sucede que las feministas colombianas leen muchísimo feministas yanquis. Y a mí me parece que está bien, pero es raro, porque claro, acá no solo no son tan leídas, sino que acá se produce mucha teoría feminista y se discute mucha teoría feminista y se piensa mucho como y salen de acá cosas geniales para el resto de América Latina y del mundo. Y eso a mí me parece como un súper privilegio poder verlo y poder participar de eso. Y sí creo que ha tenido una influencia definitiva en toda la región. O sea, sí creo y que hay un pensamiento de Argentina también y de los feminismos argentinos de pensarse mucho más latinoamericanos. Que eso todavía es una cosa pendiente, pero que sí hay al menos como una voluntad de pensarnos como feministas latinoamericanas y pensar un movimiento regional y pensarnos con lo que pasa en Perú y lo que pasa en Ecuador y como un diálogo bastante regional y un poco más amplio. Coincido, María. Creo que por un lado ser punta de lanza, por un lado tener como estas experiencias que vos mencionás, nos da como también la responsabilidad de, nada, de tomar las banderas y de compartirlas también, creo, con el resto de los países de Latinoamérica que tienen su lucha y su historia en el feminismo, aunque sea distinta. Sabemos que calcar prácticas no es necesario ni deseable, sino que compartir puede llevar a que efectivamente haya un impacto del feminismo en Latinoamérica en general. Pensaba en algunas cosas del feminismo latinoamericano que no existen en otros feminismos, como es lo comunitario o la poscolonialidad, ¿no? Que son como cosas que no podemos leer ni en el feminismo europeo ni en el feminismo de los Estados Unidos. Y también pensaba, entre las preguntas que tenía para hacerte, esta cuestión de qué nos lleva a ser feministas a cada una desde la historia personal, desde la experiencia que recorremos. Creo que todas tenemos como algunas experiencias o hechos fundantes que los entendemos como
catalizados a través de la experiencia militante feminista. Y quería preguntarte en tu caso si considerás que hay algún hecho o hechos fundantes, primigenios, que tenés como recuerdos o que sentís que te llevaron a ser feminista y involucrarte en la militancia. Sí, creo que como siempre esas intuiciones, ¿no? Como de, hay algo extraño, incorrecto en esto, que ve una cuando es un poco más chica, que se materializan y se encausan un poco como dentro de esas corrientes. Me parece que fueron bastante como la amistad, como un motor importante del feminismo, y, y la voluntad o el carácter incierto de los feminismos que a mí más me interesan. O sea, además por supuesto, como una evidencia de la injusticia que una puede sentir en carne propia, y que una apenas ve y rasca un poquito con las voces de otras mujeres. Me parece que eso es algo que rescata el feminismo, como que es muy valioso, y es el escucharnos y el poder conocer dentro de nuestras experiencias lo importante que es que esas experiencias se articulen, para enmarcarlas en genealogías de injusticias y poder así como hacernos un poco lucha. Eso por un lado, que creo que es como apenas ves que lo que te dolió y lo que te pasó y lo que te lastimó se repite sistemáticamente en las biografías de las otras mujeres, y que eso tiene una intención eh, estructural y una intención como de sostener un sistema como está, pues es muy difícil no eh, alinearse, porque hay algo, una enorme fuerza en sentirse acompañada, y en poder pensar en pro de la justicia para todas. Pero creo que lo que más me interesa es la voluntad del feminismo, y la renuncia del feminismo a tener respuestas y a tirar máximas, que creo que es como lo que a mí más me parece genial de esta vocación feminista, de la discusión y del debate, y de que todo el tiempo hay una premura sobre las estrategias del capitalismo y del patriarcado cambian. Por eso nosotros también tenemos que estar en constante revisión de cuáles son las nuestras para combatirles. Y eso a mí me parece como una de las características más interesantes del feminismo hoy en día. Creo que ninguna es la feminista que era hace 5 años. O sea, no pensamos lo que pensábamos hace 5 años. Eh, no creemos que las respuestas sean las que creíamos que eran hace 5 años, y esa evolución sobre los problemas sociales a ese nivel de velocidad y con esa complejidad es algo que a mí me sigue pareciendo fascinante para pensar el mundo, y que todo el tiempo la ética feminista se plantee que si estamos cayendo en la trampa de discriminar a alguien, y si estamos cayendo en la trampa de sostener exclusiones, y si estamos, entonces tenemos que volver a pensarnos y tenemos que pensarnos mejor, es algo que me parece como fascinante, la vitalidad del movimiento feminista y del pensamiento feminista para contar al mundo. Eh, por eso, como además de mi propia historia, hay algo y de lo que yo pude haber visto, hay algo de analizar desde esta perspectiva, y de pensar en lo completa y lo compleja que es, aún en sus contradicciones, que me parece como el mejor lugar para estar y para pensar las problemáticas, y las injusticias y las inequidades. Me quedo pensando en relación a lo que decís y cosas que aparecen en tu libro, Coger y Comer sin culpa, donde hablas de algunos temas que hasta hace algún tiempo, a pesar de que el feminismo tiene su recorrido y muchos años ya de historia en Argentina y en Latinoamérica, nos encontramos con algunos temas que no se podían como hablar tanto o eran un poco tabú todavía, como es el orgasmo, la masturbación, el placer, los cuerpos feminizados. ¿Qué crees que cambió para que hoy en día todo eso pueda hablarse, pueda compartirse a nivel de experiencias y no, como decías, de máximas que se leen en libros y que no tienen condescendencia con la realidad de los cuerpos feminizados a mujeres, trabas y trans? Creo que, o sea, me parece que hay como un conjunto de cosas que cambiaron, pero quizás la más interesante, o para mí en este caso la más relevante, es que las voces de las mujeres, las historias de las mujeres y las narrativas de las mujeres contándose a sí mismas,
o a sus compañeras, o contando sus universos, han tenido o están teniendo un espacio muy relevante eh, en lo que se produce a nivel de contenidos literarios, audiovisuales y demás, como de repente, no porque nunca haya habido escritoras mujeres, ni porque nunca haya habido directoras mujeres, pero hay como unas iniciativas, gracias a unas luchas, por supuesto, eh, que están dándole más espacio a las voces de las mujeres, y no solo en los espacios, en los consumos culturales, en la política, en los ámbitos de discusión política, en cualquier, en la academia, y hay un montón de ánimos de paridad, si se quiere, o si eso todavía está lejos, un poco de más espacio para escuchar la voz de las mujeres, que lo que hace es que, claro, me parece que la respuesta más sencilla es, bueno, las mujeres siempre quisimos hablar de estas cosas y siempre nos las contaron a nosotras, o sea, siempre fue una narrativa que venía de los varones a contarnos, de los varones cis a contarnos a las mujeres, los cuerpos de las mujeres, los deseos de las mujeres, el placer de las mujeres y un montón de cosas que, bueno, también desde los discursos científicos, o sea, hay todo un sesgo sobre esta perspectiva masculina de la vida de las mujeres, que lo que sucede a mí es que apenas podemos tomar la palabra y empezar a contarlas nosotras, hay identificación y hay otros conflictos y hay como otras realidades que se ponen ahí en tensión. Todas podemos hablar en nuestra propia voz de lo que antes avergonzaba, porque no es que no se mostrara en la vida digamos, en los productos y los consumos culturales, no es que no se mostrara mujeres acabando, siempre se mostró mujeres acabando. Pero ¿en qué, por quién y cómo, ¿no? O sea, eran como unos orgasmos finitos que sucedían en las películas, así, como unas cosas, las mujeres cerrando los ojos y agarrando una sábana después de que un chico las penetraba contra una pared. Y después cuando nosotras vamos como un poco, no sé si esto pasa tan así, o si es así como sucede, o si es esta la representación, y eso, como mucha invisibilización sobre los medios autónomos para ese placer, ¿no? Como las representaciones de la masturbación femenina son un poco recientes en los consumos culturales masivos, ¿no? Era algo que se contara mucho o que estaba muy relegado a mujeres que eran como más rebeldes y como, no sé, como a unos estereotipos de mujeres. Y tampoco estaba en la educación sexual, al menos en la colombiana, no era algo que estuviera puesto en cuestión en la educación sexual colombiana. Entonces, yo creo que apropiarnos de la palabra para contar estas cosas es importante porque el placer no es obligatorio, no es, por supuesto, exclusivamente sexual, eso está más que claro, pero en la sexualidad sí sienta un precedente sobre algo a lo que sí se puede aspirar. Y yo, y no solo yo, sino bueno, hay como algo de bibliografía sobre eso en el libro, sino la expectativa de la satisfacción para las mujeres siempre fue tan baja y siempre fue a partir de no sentir dolor que nos dábamos por bien libradas y por satisfechas, que levantar un poco la curva a partir del placer y decir, bueno, esto puede ser placentero, no significa que si no es placentero no es consentido, por supuesto que no, pero esto puede ser de una manera, y no sé si vamos a transar por menos que esto, es algo bastante emancipatorio si se piensa como en cómo nos relacionamos, o sea, una mujer que conoce un poco las posibilidades del mundo a partir de cualquier medio, pero que no se limita, que la única posibilidad del mundo es ese mandato del matrimonio y de la monogamia y de la relación de una sola manera y heterosexual y heteronormada, pues tiene al menos más opciones para elegir. Así finalmente la opción sea esa, pero hay como una apertura de las opciones. Y yo creo que esa apertura y esas narrativas sobre el placer que se da de manera más autónoma en las mujeres y que es posible de manera autónoma, eh, es emancipatorio y es algo que tiene que ver con la voz de las mujeres entrando a los entornos públicos, ¿no? Que esto se hable en el ámbito público. No es como, porque la masturbación de los hombres siempre se habló en lo público, pero las mujeres ni se representaban ni se hablaba, bueno, hablemos un poco de esto, a ver qué onda en este espacio, eh, y empecemos como a introducir esta conversación, y eso también es una bola como de nieve, porque todas las experiencias de las mujeres se empiezan a marcar ahí,
y eso empieza a generar como cambios súper interesantes. Yo creo que o para mí coincide totalmente con el acceso de estas narrativas desde las voces y las experiencias de las mujeres a la esfera pública, de manera mucho más masiva, como no tan marginal. Me quedo pensando en la frase que decías en cuanto al placer, de que no vamos a transar por menos. Me gustó y me parece como que si pensamos al placer como constitutivo de la subjetividad y como aquellas cosas que les fueron negadas históricamente a las mujeres en cuanto a acceso, representación y todo lo demás, me quedo pensando cómo pensás vos que puede incidir el hecho de que incluso hoy en día todavía haya condicionamientos claros de género, por ejemplo, a nivel de la participación política de las mujeres. ¿Cómo? Perdóname, ¿cómo? Se cortó un poquito la pregunta. Que quería preguntarte en relación al placer, como aquellas cosas que son constitutivas de la subjetividad y que todavía hoy en día hay espacios donde muchas de estas cosas constitutivas de la subjetividad son como negadas a las mujeres o que todavía hay obstáculos para acceder o para vivir una experiencia plena en materia de autonomía de la mujer, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en la representación política como otro espacio históricamente negado y quería preguntarte cómo lo pensabas. A mí lo de la representación política me vuelve, o sea, me interesa un montón porque creo que hay un montón de avances y al mismo tiempo de trampas que me vuelven loca de la ira con respecto a la representación política. Yo creo que la representación política es fundamental y que la representación política feminista es todavía más importante y que ahí siempre nos ponen un poco una trampa, pero que nosotros disputamos desde esa trampa y bueno, podemos librar este obstáculo. Creo que las conquistas, o sea, las leyes de paridad son una enorme conquista, que son súper interesantes y que son súper necesarias y que incluso cuando una mujer entra por el cupo, bueno, no importa, o sea, hay algo ahí que se gana, pero también creo que no podemos como en solo comprender o solo caer en que mayor representación femenina implica mayor acceso a derechos para nosotros, porque eso es una de las trampas, eso muchas veces no va a ser así. Y yo creo que eso lo vimos en el cierre de listas del año pasado, y creo que eso se expresó bien, o fue un problema que se expresó bien en Argentina, en ese cierre de listas en el que nosotras estábamos muy convencidas de que nuestros cuadros feministas iban a ir todos a la punta de lanza, y nuestros cuadros feministas no fueron a la punta de lanza, porque la Virome sigue estando en el mismo lugar. Es decir, es el mismo, el que la Virome siguió exactamente en el mismo lugar. Y para mí fue súper frustrante al principio, y después interesante para pensar cuál había sido nuestra estrategia en esa disputa política. Porque fue súper frustrante y angustiante, porque yo creí que nosotras estábamos como mucho más arriba, o sea, que estábamos dominábamos el mundo y no, y ahí hay dos cosas que me parecen llamativas sobre eso. Hay una que hay una distancia que para mí está clara, cada vez más clara, entre la corrección política pública y los hechos que están dispuestos a ceder, y esto con respecto al espacio de disputa política. Y a mí no me parece mal la corrección política, para nada, eh, pero me parece que tenemos que reconocer o pensar que la corrección política en el discurso público no se sigue de hechos y de acciones materiales para alterar esa corrección política, y que no nos podemos quedar con la corrección política. Yo banco profundamente que haya cosas que en Argentina, que en la esfera pública hoy en día no se pueden decir, y que no se puedan decir porque son discriminatorias y porque son discursos de odio y porque son discursos misóginos. Lo banco totalmente, o sea, no voy a decir, oh, la corrección, odio a la gente como, que dice y que empieza diciendo yo voy a decir algo políticamente incorrecto. No, por supuesto que no. Pero hay una distancia entre eso que nosotras exigimos y los hechos materiales que están sucediendo. Y ahí creo que tenemos que trabajar sobre ese quiebre y sobre esa distancia. Entonces, hay algo y hay una disputa y hay una discusión que a mí siempre me resulta muy interesante y que no la tengo saldada con respecto a la representación política, y es qué tanto la segmentación es buena o es mejor para nosotras en cuanto al ejercicio político. Y esto fue lo que a mí me pasó el año pasado, que yo venía de todo este trabajo con las comisiones de género de todas las organizaciones y de todas las universidades y de todo no sé qué. Y después
resultó que las comisiones de género empezaron a heredar los problemas de los varones de las organizaciones, los problemas de acoso, y a mí me impactaba mucho. Nosotros trabajábamos con organizaciones políticas en ese momento en Red de Mujeres, como formando los protocolos y las cajas de herramientas para responder a estas situaciones, y una piba que estaba en la comisión de género sin comerla ni beberla, resultaba resolviéndole el problema de acoso a un chabón de otra ciudad, ella con la responsabilidad política de un problema que nunca se resuelve de manera satisfactoria, porque no tenía el suficiente poder para sacar al chabón también era un bardo político, bueno, en fin. Y entonces los scratches eran para el violento, pero a la misma altura para la de la comisión de género. Y a la misma jerarquía. Y yo empecé a ver esto, y lo empezamos a ver con distintas compañeras, y a charlarlo un poco, y a charlar como nosotras hacemos todas esas charlas, y venimos acá, pero estamos solo nosotras, o sea, viene el representante, se saca la foto, se para y se va, hay algo aquí, y es bueno, claro, cómo segmentarnos en nuestros espacios de género es necesario, pero al mismo tiempo nos fuimos quedando relegadas de la discusión política de los otros temas. Y eso nos plantea una dificultad y un desafío que para mí es súper interesante para pensar, y es, listo, ¿cómo transversalizamos la perspectiva de género? Que sea transversal a todos los espacios, y nosotros ocupamos todos los espacios sin que los varones, ahora feministas, varones cis, heterosis, ahora feministas, se sigan quedando con los espacios de representación. Y me parece que es como un nudo ciego súper complejo, porque pienso al mismo tiempo, nuestras comisiones son súper importantes, pero o nos las remuneran de alguna manera, política o económica, o la disolvemos y se transversaliza, porque no puede ser que nosotras estemos segmentando discusiones, pero que el presupuesto, la lista y la representación se negocie en otro lado sin nosotras, mientras nosotros estamos aquí en esta comisión. Entonces creo que, y ahí eso también sirve para pensar fuera de la representación política, cómo transversalizamos el tema, y eso puede ser muy a costa nuestra, o sea, eso perfectamente puede ser a costa mía, de alguien que habla de este tema, pero cómo esa transversalización no termina resultándonos de alguna manera un gol en contra. Entonces creo que eso, pensar con toda la sutileza el problema y pensarlo dentro de la complejidad que tiene, es súper interesante, porque a veces como nos conformamos pensando que más lugares ocupados por más mujeres siempre se traduce en una mejoría de derechos, y eso no necesariamente es así, pero no se puede desconocer que la representación es importante en sí misma. Entonces creo que ahí hay como mucho para pensar y mucho de nuestras propias estrategias, y por eso es interesante que siempre estemos modificando y repensando las estrategias. Eso es un movimiento vivo, porque finalmente es una disputa de poder, y las disputas de poder son de largo aliento. Entonces no es que conquistamos una y se queda. Esto es una disputa constante que hay que dar todo el tiempo. Por eso me parece, como yo destaco siempre, esa vocación del feminismo a pensarse a sí mismo. Me quedo pensando en esto que bien decías en relación a la representación, y cómo tal vez la estrategia de transversalizar, de ser más exigente o más imperiosa, podría ser una de las salidas a esta segmentación, ¿no? Donde logramos entrar y logramos que los temas calen, pero están segmentados a un lugar que además nos lleva un montón de trabajo. Está bien, no lo dejaremos de hacer, pero tiene que ser para todas las mujeres, no solo para quienes se encargan de, ¿no?, de cuestiones de violencia o de arreglar lo que ya está mal, ¿no? Sino siempre es como de esto, de ser quien arregla y no quien suma o transforma, y eso también es un rol muy común en las mujeres, ¿no? Es como nuestra propia trampa, pero bueno, me parecía muy interesante esto que traías como otra perspectiva para atender a estas exigencias de demanda social que efectivamente existen y que a veces se terminan vehiculizando bajo las mismas modalidades que se vehiculizaron siempre, y no bajo estas nuevas que estamos todo el tiempo intentando plantearnos. Quería preguntarte también por un tema que vimos en varios pasajes que vos trabajas mucho y que se relaciona con lo que estamos hablando, que tiene que ver con las relaciones sociales y los fenómenos de clase social. Y quería saber cómo pensabas esta cuestión, este entramado, también en clave de activismo y de representación política.
No, yo creo que es súper curioso, yo te lo he dicho como en varias entrevistas, que en Argentina, yo cuando escribí el libro y lo publiqué en Colombia, que fue como cuando se publicó primero, yo estaba súper emocionada porque, o sea, sí, fue muy lindo todo y sigo muy emocionada, pero yo realmente siento que hice un esfuerzo por hablar del problema de clase que es constante en Colombia y de esa inequidad y del problema de la clase alta en Colombia, que es como tan intocable y tan impune y algo de lo que no se habla y no se dice. Y entonces yo estaba como súper entusiasmada y dije, pues esto va a ser un fuego terrible, voy a tener que salir a responder las críticas. Yo estaba dispuesta a pelearme ya con la clase alta colombiana. Además, sobre todo se hace mucha mención a eso en el capítulo del abuso sexual y yo me esforcé porque no fuera algo menor en la construcción de una masculinidad que en Colombia es brutal. Eh, y me llama la atención porque en Colombia me preguntan de todas las cosas, sobre todo como unas preguntas un poco más orientadas a, bueno, ¿no? La paja y el placer y la masturbación y no sé qué, pero nunca me preguntaron por ese tema. Entonces yo dije, no, lo escribí mal. Y después hay algo de la misma resistencia de la sociedad colombiana a mirar que la clase social es la génesis de todos los males de Colombia y esas diferencias de clase son realmente uno de los orígenes principales, no solo del conflicto armado, sino de estos conflictos que tienen que ver con la cuestión de género, que hay una resistencia a mirarlo como, pero salvaje, y que esa resistencia era parte del problema que se narra ahí, ¿no? Nadie quiere hablar de estas cosas, nadie quiere hablar de que los violadores no son la alteridad, no son no es el otro, el bárbaro que sale de la mitad de la calle. Además hay un montón de imaginarios como súper arraigados a la sociedad colombiana, de la barbarie de la selva y los guerrilleros y como unas cosas siempre así, camuflados, con... No, están ahí, son tu vecino y tu tino y tu tío y es la gente con la que convives todo el tiempo y es la gente de esa clase social. Por supuesto no exclusivo de esa clase social, pero sí hay una característica y es nunca va a pasar nada y hay una sensación constante de que nunca se va a poder alterar eh, el nivel de impunidad que tiene la clase alta en Colombia. O sea, que están tan enquistados en las instituciones y que son dueños de las instituciones y que han sido quienes han sido los presidentes del país, como, pero por hijos, de nietos de presidentes y hay una sensación de que eso es totalmente invulnerable, que ese orden es totalmente invulnerable. Y yo creo que eso hay que criticarlo y hay que pensarlo un montón, pero y que hay que pensarlo en relación a esa violencia sexual y a desmantelar un poco lo horrible que también es esta clase social, que está como tan bien ponderada o que nadie está dispuesto a hablar realmente y porque, bueno, también ha sido muy peligroso criticar a unos sujetos de la sociedad colombiana. Entonces, eso hacerlo desde esta beta de la violencia sexual a mí me parecía súper importante y me parecía súper valioso y me parece interesante cuando se piensa con relación no hay ninguna consecuencia nunca y no hay ningún scratch que funcione. A mí igual hoy en día cuestionando muchísimo los scratches también, pareciéndome una herramienta muy problemática en un montón de sentidos. Eh, pero en Colombia ni eso, o sea, nadie, hay una gente a la que no se puede denunciar porque su ejercicio del poder es mucho más fuerte que cualquier denuncia. Y nosotros también creíamos en un momento que la violencia sexual iba a lograr desmantelar un poco una de esas formas de violencia y eso nunca pasa, nunca termina de pasar. Y a mí eso me llama mucho la atención y me frustra mucho y creo que es un país como cuyo ejercicio de la violencia solo se puede pensar en términos patriarcales. O sea, creo que es un país donde tantos años de guerra solo se pueden pensar en términos de clase y de género, ¿no? En donde los hombres han hecho la guerra y en donde hay algo muy vinculado a esa masculinidad como más hegemónica y más violenta que opera todo el tiempo y que por supuesto está totalmente mediado
porque unos muy pocos tienen mucho, 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 y muchos otros tienen muy poco. Entonces, como no se puede conocer de ningún tema de conversación colombiano, ni siquiera del abuso sexual, ni siquiera de las relaciones y los vínculos interpersonales con los hombres en Colombia, entre los hombres y las mujeres, los vínculos heterosexuales, como está totalmente mediado y atravesado como por esa clase social que siempre tuvo todo y que también siente que el cuerpo de las mujeres es un patrimonio y una propiedad descartable y no hay consecuencia. En relación a esto que decís, me quedo como pensando en lo vinculado que está muchas veces la reacción colectiva, social, de miedo a los agresores, que en este caso tienen un condicionamiento de clase muy fuerte, y cómo eso se da del mismo modo en el correlato individual, de cuando una mujer, un cuerpo feminizado, sufre una situación de violencia de género, donde es el miedo el operador principal que no deja que la situación cambie y que se perpetre en un mismo lugar, sin cambios. Eh, Creo que ese es uno de los modos tal vez para pensarlo, y me resulta muy interesante que haya como podido trabajarlo ahí, y pienso que es parte de cómo se comienzan las transformaciones en cualquier territorio, que es circulando la palabra y diciendo es como lo primero que tenemos que hacer. Y bueno, para terminar todo lo que nos has contado, que me parece sumamente interesante, tenemos nuestra pregunta estrella de este ciclo, que es: ¿qué harías si pudieras firmar un DNU, un decreto de necesidad y urgencia de acá de Argentina? ¿Qué harías en el caso de poder firmar uno? Hoy estuve pensando un montón y creo que aumentaría el cupo travesti trans. Y haría como o sea, me parece que estoy súper feliz con el 1%, me parece que debe ser más. Eh, o sea, creo que llegué tarde a la pregunta porque el DNU que yo habría querido ya está y es un poco más grande, pero sí, aumentaría el cupo travesti trans y haría como muchos más reconocimientos oficiales y laureles y flores y todos los reconocimientos públicos y todas las estatuas a Loana Berkins y a Diana Zacayán y a las compañeras travestis y trans de Argentina, que también son una muestra de amor y militancia, sobre todo política, y una conquista de derechos enorme y inclaudicable, y creo que eso me parece como, es un DNU que ya se hizo, lo acompañaría y lo ampliaría un poco, pero creo que es una de las cuestiones de Argentina que más me fascinan, y que creo que tienen que ser una también de no solo ejemplo de Argentina, sino del mundo y de América Latina. Me encantó esta cuestión de las estatuas, y de los reconocimientos, los laureles, las flores, porque efectivamente estaría buenísimo que estas compañeras puedan formar parte de nuestra cultura y de nuestro simbolismo, de nuestro imaginario como argentina. Ay, total, es una Gilda. Más de lo Bueno, ahí sí, mentira, hablando como de eso, sí haría, no sé si finalmente no pasó en su momento, pero hay de reparación para la comunidad travesti trans, me parece que es muy importante, la de reparación histórica, que es una reparación económica, como creo que eso tiene que empezar a ser parte de la memoria argentina y de la memoria de militancia argentina, que creo que es tan valiosa y tan espectacular. Bueno, María, te agradezco un montón por el espacio que nos diste para hacerte esta entrevista. La verdad que nos llevamos un montón de cosas súper interesantes para debatir, para seguir incidiendo, para seguir transformando y pensando el abordaje político de esta nueva época, y también todos los desafíos que todo este aislamiento y todo este periodo está como significando. Así que bueno, te agradecemos un montón que hayas participado con nosotras, y será hasta un nuevo encuentro, supongo. No, por favor, ojalá sea pronto el encuentro y muchísimas gracias a ustedes, una entrevista espectacular. Muchas gracias.